Imagina el lugar más opulento del planeta. Un laberinto de 1000 habitaciones, techos de oro, dragones tallados en jade y jardines donde el tiempo parece detenerse. Es la ciudad prohibida de Pekín, el corazón del Imperio Celestial. Aquí, durante siglos, solo una regla era sagrada: el poder absoluto pertenecía al Hijo del Cielo, el Emperador, y a la línea masculina de la dinastía Yin. Las mujeres existían para servir, para dar herederos y desaparecer en la historia. Pero a finales del siglo XIX, esta regla milenaria se rompió de la manera más espectacular y controvertida posible. El destino de 400 millones de personas, del imperio más antiguo de la Tierra, no lo decidía un hombre. Lo decidían las manos de una mujer. Manos que habían entrado en ese palacio como propiedad. Manos que no sostenían un cetro abiertamente, sino que movían los hilos desde detrás de un fino biombo de seda. Esa mujer era la emperatriz viuda Cixi. Y hoy, su historia sigue siendo uno de los grandes tabúes de la historia. ¿Cómo es posible que una concubina, literalmente comprada por su familia para el harén imperial, llegara no solo a sobrevivir en la corte más mortífera del mundo, sino a dominarla con puño de hierro durante 47 años? ¿Fue un genio político, una superviviente despiadada o el monstruo sediento de poder que pintaron sus enemigos? Esta es la verdad oculta de Cixi, una historia donde el sexo, la traición y la ambición se mezclan para escribir el último y convulso capítulo de la China imperial. Para entenderla, debemos retroceder a 1851. Una joven de 16 años, de la familia Manchú Yeennara, es presentada al emperador Xianfeng como una concubina de quinto rango. Esto significa que era una de las candidatas menos importantes. Su futuro dependía de un solo objetivo: atraer la atención del emperador, con suerte, dar a luz a un hijo varón. En ese laberinto dorado, las mujeres eran rivales y el fracaso podía significar una vida de olvido o algo peor. Pero Yeennara, a quien llamaremos Cixi, tenía algo que la diferenciaba: una inteligencia aguda, una ambición feroz y una belleza que sabía usar como arma. En 1856 ocurrió el milagro. Dio a luz al único hijo varón que sobreviviría al emperador Xianfeng, un niño llamado Zaichun. De la noche a la mañana, su estatus cambió para siempre. Se convirtió en la madre del heredero, en la Yin noble consort. Pero en la ciudad prohibida, un ascenso tan rápido solo te convertía en un blanco más grande. La prueba definitiva llegó en 1861, con la muerte del emperador Xianfeng. Su hijo, que tomaría el nombre de Tongzi, tenía solo 5 años. Según la tradición, un consejo de 8 poderosos regentes, designados por el difunto emperador, tomaría el control durante la minoría de edad del niño. El plan era claro: marginar por completo a las dos viudas, Cixi y la emperatriz principal, Sein, y gobernar en su nombre. Para Cixi, esto no era solo una pérdida de influencia, era una sentencia de muerte política. Ser relegada al olvido significaba que su hijo sería manipulado y que ella, tarde o temprano, podría ser eliminada. Pero Cixi no iba a permitirlo. Lo que sucedió entonces fue un golpe de estado palaciego de una audacia absoluta, un movimiento que rompía todos los protocolos. Cixi, mostrando por primera vez el genio político que la definiría, forjó una alianza improbable. Se unió a la otra viuda, Sein, y contactó en secreto con príncipes de la familia imperial y generales del ejército que desconfiaban de los 8 regentes. Juntos, urdieron un plan perfecto. Cuando la corte se trasladaba a Pekín, Cixi y Sein acusaron a los regentes de falsificar el testamento del emperador y de conspirar contra el trono infantil. En un movimiento rápido y sangriento, los regentes fueron arrestados.
2 fueron ejecutados, otro fue forzado a suicidarse. El poder había cambiado de manos. Fue el nacimiento de un sistema llamado gobierno detrás de la cortina. Oficialmente, los edictos imperiales los firmaba el pequeño emperador o las 2 viudas juntas. En la realidad, la mente maestra, la voluntad detrás de cada decisión importante, era Cixi. Y así comenzó su largo reinado. Primero como regente de su hijo, Tongzi. Pero aquí aparece el primer gran tabú y tragedia personal. Cixi, la maestra de la intriga política, fracasó estrepitosamente como madre. Su relación con Tongzi fue desastrosa. Lo crió en la opulencia y lo controló hasta el punto de la asfixia, eligiendo incluso a su esposa. El joven emperador, rebelde y resentido, buscó refugio en los excesos fuera del palacio. Murió en 1875, a los 18 años, oficialmente de viruela, aunque los rumores persistentes hablan de sífilis. Para Cixi, la muerte de su hijo no fue solo un dolor maternal, fue una crisis política. El heredero legítimo había muerto sin un sucesor. Y en este momento, Cixi cometió otro acto que desafió todas las convenciones. En lugar de elegir a un sucesor de la siguiente generación, eligió a su sobrino de 3 años, Zaitian, que se convertiría en el emperador Guangxu. ¿La razón? Un niño tan pequeño le garantizaba al menos otra década de regencia, otro largo periodo de poder absoluto detrás del trono. Este control sobre Guangxu define su segunda etapa de gobierno y revela el núcleo de su método, el poder a través de la intimidad y el aislamiento. Cixi crió a Guangxu para que le temiera y la venerara. Lo controlaba totalmente. Y cuando, décadas después, el joven emperador mostró destellos de independencia, inspirándose en reformadores que querían modernizar China a la velocidad de Japón durante los famosos 100 días de reforma de 1898, Cixi reaccionó con una crueldad escalofriante. Lo que hizo es quizás el acto más atroz de su carrera. No hubo juicio ni acusación pública. Simplemente, hizo que sus leales eunucos y guardias arrestaran a Guangxu, lo declararon gravemente enfermo y lo confinaron en un pabellón aislado en el Palacio de Verano, el Yintai. Allí, el Hijo del Cielo, la figura sagrada de todo el imperio, vivió como un prisionero de lujo, vigilado día y noche, sin poder ver a su esposa ni a sus partidarios. Cixi había depuesto a un emperador. Había enjaulado al símbolo viviente del mandato celestial. Este acto de suprema deslealtad familiar y política consolidó para siempre su imagen en Occidente y entre sus enemigos como la arquetípica tirana. Pero para entender cómo logró mantener este poder durante tanto tiempo, debemos adentrarnos en el mundo privado y en los rumores que la rodearon, los verdaderos tabúes de su historia. Como viuda imperial, su vida pública debía ser de estricta castidad y reclusión. Sin embargo, las murmuraciones sobre su vida privada fueron constantes y forman parte integral de su leyenda negra. Se hablaba insistentemente de sus relaciones con los eunucos de la corte, en particular con Li Lianjin, su eunuco jefe favorito. Li Lianjin no era un sirviente cualquiera. Era su sombra, su confidente, su canal de comunicación con el mundo exterior. Controlaba el acceso a ella, manejaba sobornos y se convirtió en una de las figuras más ricas y temidas de Pekín. La proximidad de Cixi con un hombre castrado, un hombre que no era hombre según los cánones de la época, alimentó todo tipo de historias sobre una sexualidad desviada y perversa. Sus enemigos usaron estos rumores como un arma política perfecta. ¿Cómo podía una mujer de moral tan cuestionable tener el mandato para gobernar? Era el ataque misógino perfecto, que desviaba la atención de sus acciones políticas para centrarse en su vida privada.
Otro tabú fue su relación con el lujo en tiempos de crisis catastróficas. Mientras China sufría una derrota humillante ante Japón en 1895, hambrunas en el campo y la desastrosa rebelión de los Boxers en 1900, que llevó a las potencias extranjeras a saquear Pekín, Cixi mantenía un nivel de opulencia que rayaba en lo obsceno. Se dice que gastó los fondos destinados a modernizar la Marina Imperial en redecorar el Palacio de Verano, incluyendo la construcción de un lujoso barco de mármol que nunca flotaría. Tenía un guardarropa con miles de vestidos de seda bordados, joyas que desafiaban la imaginación y comidas compuestas por más de 100 platos. Esta imagen de la gobernante narcisista, ajena al sufrimiento de su pueblo, se grabó a fuego en la historia. Era el contraste definitivo que pintaba el cuadro de la déspota decadente. Sin embargo, en los últimos años, algunos historiadores han comenzado a revisar este legado puramente negativo. La pregunta que plantean es incómoda. ¿Fue Cixi única y exclusivamente la causa de la decadencia china, o fue más bien el producto y la administradora de un imperio que ya se desmoronaba por fuerzas mucho mayores? Es innegable que bajo su regencia, China dio algunos pasos titánicos hacia la modernización. Se construyeron los primeros ferrocarriles, se tendieron líneas de telégrafo, se creó una nueva armada, aunque mal dirigida, y se enviaron estudiantes al extranjero. Cixi no era una reaccionaria ciega, era una pragmática. Apoyaba la tecnología que fortalecía al Estado, pero se oponía ferozmente a cualquier reforma política que limitara su poder personal o el de la dinastía, como una monarquía constitucional. Su lema no era el progreso por el progreso, sino el control por encima de todo. Su talento supremo fue, sin duda, el instinto de supervivencia. Durante casi 5 décadas, navegó las mortíferas aguas de la Cortein, jugó con las facciones, neutralizó rivales, colocó a sus leales en puestos clave y supo cuándo ceder ante las potencias extranjeras para salvar su propio régimen, aunque eso significara vender la soberanía de China. Fue la última gran jugadora de un juego milenario. Murió en 1908, no por casualidad, un día antes que el emperador Guangxu, a quien había mantenido prisionero durante una década. Las pruebas modernas han encontrado en los restos de Guangxu niveles de arsénico letales, confirmando los antiguos rumores de que Cixi, en su lecho de muerte, ordenó envenenarlo para evitar que, una vez libre, deshiciera su legado. Su último acto fue de control desde la tumba, nombró como nuevo emperador a otro niño, Puyi, de 2 años, creyendo que así la dinastía podía continuar. Pero el hechizo se había roto. 3 años después, en 1911, estalló la Revolución Sinai y la China imperial, a la que Cixi había intentado aferrarse con uñas y dientes, dejó de existir para siempre. Así que, ¿quién fue realmente la emperatriz viuda Cixi? Fue una paradoja viviente. Una mujer que ejerció un poder absoluto en una sociedad que negaba a las mujeres cualquier autoridad. Una concubina que gobernó un imperio. Una madre que falló con su hijo y encarceló a su sobrino. Una patriota que, en su obsesión por mantener el poder de la dinastía, puede haber acelerado su caída. Su historia es tabú porque desafía todas las categorías simples. No encaja como heroína ni como villana pura. Es la historia de una superviviente suprema que comprendió que, a veces, para no ser borrada por la historia, hay que escribirla uno mismo, incluso con tinta envenenada. Su fantasma aún ronda los pasillos silenciosos de la ciudad prohibida, un recordatorio eterno de que el poder, en sus formas más oscuras e íntimas, es el mayor secreto de todos.